Les invito a Primera de Reyes capítulo 6. Primera de Reyes capítulo 6. Vamos a realizar esta lectura. Cuando se trata del Antiguo Testamento, pues nos encontramos con estos pasajes un poquito más largos, pero sigue siendo palabra del Señor y sigue revelando a Cristo y sigue revelando también el Evangelio. Así que, hermanos, escuchemos o sigamos la lectura con mucha atención. Esta es palabra de Dios infalible e inerrante. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol, al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo.
Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que habían 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo, postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines, y palmeras, y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este detalle, Señor, del templo hecho por Salomón. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú nos quieres transmitir a través de esta detallada descripción. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y a conocer también mejor el llamado que tenemos como hijos tuyos y como aquellos que pertenecemos a Cristo en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, bueno, yo no sé qué pensaron mientras íbamos leyendo esta descripción. Espero que no se hayan aburrido, ¿verdad? Lo que termina sucediendo, si somos sinceros, a veces cuando uno lee este tipo de historias, dice, bueno, ¿y qué es lo que me quiere decir este texto a mí? ¿Cuál es la importancia de este texto? A la final no me está diciendo algo tan directamente, es una descripción. Y bueno, uno puede caer en la tentación de decir, bueno, sigamos, dime algo, ¿no? Dime algo a mí y a mi situación. Bueno, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si somos pacientes y si le dejamos hablar a Dios, si dejamos que Él pues nos diga lo que Él nos quiere decir, si nosotros somos buenos intérpretes de la palabra de Dios, vamos a encontrar grandes perlas para nuestra vida y nuestra salvación. En primer lugar, fíjense lo que sucede en el primer versículo. Ese primer versículo pues nos pone en contexto. En ese primer versículo leemos esta
intencional descripción de la época de cuando esto se hizo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el autor, y Dios por supuesto que es el autor final, quiere que los lectores originales y nosotros sepamos que esto pasó en el momento justo, ni un poquito antes, ni un poquito después, sino en el momento en el que tenía que suceder. En el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, precisamente en el mes de Sif, que es el mes segundo, ahí empezó a edificar la casa de Jehová. La Biblia tiene este tipo de relatos o este tipo de descripciones, no son casuales. Cada vez que la Biblia nos lanza este tipo de notas tan específicas relacionadas con algún tiempo, lo que nos está tratando de decir es que algo nuevo está sucediendo, que una nueva época está empezando. De hecho, si ustedes estudian esta descripción, ¿no es cierto?, que hace referencia también a la época de cuando Israel salió de Egipto, ustedes van a encontrar algo parecido, pero esta vez en Éxodo 12, 40 al 41. En el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ambas descripciones entonces, queridos hermanos, nos tratan de decir, algo nuevo viene. Se está inaugurando algo nuevo. En el primer caso, hablando cronológicamente, en el caso del Éxodo, se terminó la esclavitud. Dios ha mostrado gracia y ha liberado a su pueblo. En este caso de Primera de Reyes, lo que se nos está diciendo es que el pueblo de Israel va a dejar de ser un pueblo errante, un pueblo que caminaba por muchos lugares, llevando un tabernáculo. Los niños se acuerdan lo que era un tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era finalmente una carpa enorme que simbolizaba el lugar de la presencia de Dios. Es recién en este momento, y eso no tenemos que dejar pasar de nuestras mentes, es realmente en este momento que el pueblo de Dios se establece. Ahora hay un templo que no se va a mover. Inicia una época de establecimiento, de descanso, de paz. Un comentarista dice, podemos decir de alguna manera que aquí termina el Éxodo. Es en este momento recién, 480 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, casi 500 años después, que el pueblo de Israel tiene ahora un templo establecido. Vean qué interesante esto, porque esto puede ser de gran bendición para nosotros si lo aplicamos bien. El Señor cumple con sus promesas. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir, pero no en los tiempos que a nosotros nos gustan necesariamente. ¿Se dan cuenta que esta promesa finalmente se cumple, insisto, 500 años casi después de la salida del Éxodo? Lo mismo pasa, hermanos, con otro tipo de promesas. Claro, a nosotros nos gusta todo rápido y a nuestro gusto. A nosotros nos gusta ahorita. Voy a orar para que mañana, hoy, en este momento.
Pero Dios no opera así. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios ha prometido esa salvación perfecta y todos los beneficios de esa salvación. Y Él va a cumplir lo que Él ha prometido, pero en el momento que Él lo considere apropiado. Entonces, bueno, yo no me sé todas las luchas que cada uno de nosotros tiene. Yo no sé cada una de las circunstancias que cada uno de nosotros enfrenta. Yo no sé cuántas veces ustedes han repetido quizás la misma oración y la misma petición para vencer cierto tipo de hábito, para ver cierto tipo de alivio, para de alguna manera ver la gracia del Señor y el cumplimiento de varias promesas de redención y de santidad en su vida o en la mía. Pero lo que usted tiene que saber es esto y tiene que vivir de esta manera. Seguro de que Dios va a cumplir con sus promesas, pero los soberanos no somos nosotros, es Él. Y Él va a cumplirlas en el momento justo, en el momento correcto, en el año, en el mes, en el día, en el minuto y en el segundo que Él considere, porque su sabiduría es perfecta y en consecuencia ese tiempo es perfecto para nosotros. Tenemos nosotros que aprender a confiar en el Señor y en sus tiempos. Los cristianos hablamos mucho de la fe que tenemos en el Señor y está perfecto, está muy bien. Pero tenemos que saber que nuestra confianza no está puesta en nuestra fe y en nuestra descripción, idea o deseos. Nuestra confianza está puesta en un Dios soberano, pero que no es un Dios soberano que está alejado de nosotros, es un Dios soberano que nos ama, que nos cuida y que sabe lo mejor para nosotros. Sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Está ahí su fe? ¿Es así como usted entiende la fe? ¿Está usted confiando en el Dios soberano y en sus tiempos o usted confía en sus deseos y en su insistencia en su propio deseo? Nuestra fe va a madurar cuando nosotros entonces confiemos en nuestro Dios y en sus tiempos. Cuando confiemos en su bondad, en que Él da salvación y bendición a su pueblo cuando Él lo considera adecuado y bueno. Aparte de ese gran punto, hermanos queridos, viene la parte tal vez más amplia. Y claro, no vamos a hacer una exégesis detallada porque nos tomaría unas buenas horas analizar cada uno de estos versículos, pero desde el versículo 2 hasta el final, hasta el versículo 37 prácticamente, lo que encontramos es la descripción de ese templo desde dos perspectivas. Primero, desde una perspectiva exterior, que es la descripción más pequeña, y luego desde la perspectiva interior de lo que había dentro de ese templo. Eso ya es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que para los israelitas de la época y los que iban a vivir en la época del templo, bueno, la parte exterior era conocible. Y muchos llegaron a conocerla, es decir, veían, ¿no es cierto? Estaba afuera, se veía ese templo majestuoso.
Sin embargo, Dios, aunque nos habla de eso también, porque tiene un propósito del cual ya vamos a hablar, se fija más desde el versículo 14 al 38, en realidad, en el interior. Y eso nos habla ya de ese corazón del Señor también, porque la gran mayoría de israelitas jamás iban a poder ver el interior del templo. Ese interior, sobre todo el lugar santo, el lugar santísimo, estaba reservado para los sacerdotes. El lugar santísimo solo podía entrar uno, y una vez al año. Y el Señor, sin embargo, con esta descripción, no solamente a ellos, sino a nosotros nos habla de esta majestuosa construcción de este lugar que simboliza la presencia de Dios. Vea también los detalles. No vamos a leer esto otra vez porque es tan repetitivo, pero la descripción del santuario es maravillosa. O sea, dice que no se veía nada de piedras, no había nada de cemento visto. Todo estaba cubierto de madera, y donde no había madera, lo que había era ¿qué? Oro. ¿Cuántas veces oyeron ustedes en la lectura oro? Un montón de veces, repleto de oro. El lugar santísimo repleto de oro. Esas descripciones de estos querubines, de estos ángeles gigantescos. Este altar también. Hasta el piso tenía oro. Es verdad, y esto al evangélico le pasa mucho esto. El evangélico, si es que usted tuvo la misma experiencia que yo tuve, cuando el evangélico quizás el Señor le llamó y usted sale de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Quienes tienen la costumbre de, sobre todo los más antiguos, de tener sus iglesias tremendamente cargadas, ¿no es cierto? Como tenemos aquí en nuestro centro histórico, ¿no? De oro incluso también, y de tanto detalle y arreglo, ¿no? El típico comentario es: ¿y para qué gastan tanto en eso, no? ¿Y por qué gastan? ¿Por qué se gastan la plata? Si eso puede ser de ayuda ¿para quién? Para los pobres, ¿no? Esa es el típico reclamo, la típica queja. Y tiene un sentido, en parte. Pero si nosotros nos colocamos adecuadamente en el contexto, lo que nos quiere transmitir este gran detalle, esta gloriosa descripción, esta majestuosa belleza, este hermoso montón de oro y de cosas preciosísimas y de tanto esfuerzo y valor, lo que nos quiere recordar, queridos hermanos, es que hay un Dios que es aún mayor que ello. Y este es un punto que nosotros no podemos olvidar y pasar por alto en nuestro día a día. Solo para aclarar, la aplicación no es que entonces mañana ofrendas para llenar esto de oro, ¿no? Y la oficina el pastor con piso de oro, no. Nada que ver, no tiene nada que ver. Aparte, el templo no es la iglesia. Bíblicamente, ¿quién es el templo? Nosotros y cada uno de nosotros. Ese es el templo, nosotros. Si nosotros estuviésemos en el parque de acá afuera, reunidos, ese es el templo del Espíritu Santo. Cuando usted está en su día a día, usted es el templo del Espíritu Santo. No es este el templo. Este es un lugar en donde se reúne
el templo que somos nosotros. Jamás confundamos. Pues que a mí no me gusta mucho hablar de la iglesia como el templo. Yo sé que es donde se reúne la iglesia, pero este no es el templo. Porque si este fuese el templo, tendríamos que hacer una serie de cosas que ya no son necesarias, por un lado, y tendríamos que adornarlo de esta manera. No tiene nada que ver, la analogía ahí no es perfecta. Entonces, esa no es la aplicación. Las iglesias no tienen por qué ser lujosas y llenas de oro. El punto que sí nos invita, por ejemplo, este texto a considerar, es que el templo del Espíritu Santo debe reflejar la majestuosidad, la gloria y la belleza de Dios. ¿Y quién es el templo? Yo. Ustedes. En otras palabras, nuestras vidas, sus vidas, son las que tienen que reflejar las excelencias de nuestro Dios. Tampoco la aplicación es que tienen que llenarse de oro, no. Andar ahí, no. Pero sí debemos reflejar, insisto, la gloria de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. Cada cosa que nosotros hacemos, debemos hacerlas con excelencia. Cada cosa que hacemos, deberíamos hacerlo o hacerlas con el detalle que nosotros vemos en esta descripción. Porque finalmente lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para testificar de Él. Lo que nosotros hacemos no puede ser cualquier cosa. Lo que nosotros hacemos no puede ser finalmente hecho sin que nos importe. Y analicemos nuestra cultura. Nosotros venimos de una cultura en donde muchas veces las cosas se hacen rápidamente y sin mucho interés. ¿Y por qué? Porque nosotros olvidamos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si usted y yo recordamos que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros entonces tenemos que reflejar esa excelencia y majestuosidad de Dios en lo que nosotros hacemos. Tampoco quiero que nos carguemos, ¿no es cierto?, de ansiedad. No somos perfectos. ¿No? Después caemos en otros extremos, ¿no? Hay gente que cae en el perfeccionismo y en ansiedades tremendas por eso y luego no puede hacer nada porque se queda paralizado, porque todo tiene que ser perfecto. No. Pero sí hay un punto en donde nosotros tenemos que pasar de que no nos importe lo que nosotros hacemos, de ese punto en el que a veces mucha gente está. Tenemos que pasar a otro punto en donde mi vida es importante porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Importa cómo me visto. Y no principalmente por moda, sino que mi forma de vestir tiene que reflejar algo de Dios. Y no estamos hablando en términos de lujos, ni de dinero, ni de cosas costosas. No es ese el punto. Pero sí tenemos que entender que nosotros reflejamos a Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice cómo debemos nosotros vestir, cómo debe ser nuestra conducta también, cómo debemos entender el tema de la sexualidad. ¿Por qué debemos permanecer puros? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Porque Dios
mora en mí. Si usted es cristiano, sea consciente de esto. Dios mora en mí. Y por lo tanto, yo no puedo pensar esto, no puedo sentir esto, no puedo hacer esto, no puedo ver esto, no puedo desear esto, no puedo elegir esto. Tenemos una identidad que debe reflejar la gloria, la santidad, la justicia, el amor, por supuesto, la compasión, la misericordia de Dios. Como madres de familia, criando hijos, a quienes saludamos en este día y oramos a Dios que les bendiga mucho, como padres de familia, como profesionales cristianos. Tenemos que sacarnos de esta idea de que nosotros hacemos esto para Dios y hacemos esto, entonces no es para Dios, por lo tanto no importa. A mí, por ejemplo, me pasó esa confusión y Dios me fue moldeando, ¿no? Todos tenemos nuestro camino y en nuestro momento. Porque yo antes de ser pastor, pues como varios conocen, yo trabajaba en una empresa privada y yo decía, no, yo quiero servir a Dios y yo quiero trabajar para Dios. Y entonces quiero irme a estudiar y quiero ser pastor. Y estaba bien y ese fue mi camino, pero había un error en esa forma de pensar. ¿Cuál era el error? Pensar que mi servicio en esa empresa privada no era un servicio para Dios. Ahora que soy pastor, digo, quiero regresar a la empresa. No, digo en broma. Lo digo en broma. Mi llamado es este y no podría hacer otra cosa. Pero si Dios me pusiese en ese lugar de vuelta, yo ahora sé que en ese lugar, con las dificultades que hay, con los retos que hay, con las circunstancias alrededor, es un lugar en donde yo como cristiano que tiene el Espíritu Santo, tiene que servir a Dios. No solo se sirve a Dios aquí, se sirve en cada lugar en el que nosotros estamos. Y nuestra vida debe entonces reflejar esas excelencias de nuestro Dios. ¿Entiende usted eso? Cuando cocinamos, cuando comemos, cuando hablamos, cuando estamos en familia, cuando vemos algo, cuando nos entretenemos, cuando hacemos todo, lo hacemos para Dios y tenemos que reflejar la gloria de Dios. No con lujos, no con externalidades, sino en santidad, que es finalmente el resumen de los atributos de nuestro Dios. Con lo que escogemos para vestir, e insisto en esto, las hermanas, por ejemplo, hacen muy bien en leer lo que el apóstol Pablo enseña sobre estas cosas y entender que su cuerpo es el templo del Espíritu y que si va a ser admirado por algo, tiene que ser admirado por la pureza. No tiene nada de malo con verse bonita, por supuesto, Dios les hizo mujeres y las mujeres son más bonitas que nosotros los hombres, que somos más ásperos y feos. Pero el cuerpo de la mujer no es primeramente para ser admirado por sus formas, sino en realidad por el servicio, la pureza y las buenas obras que ejecutan esos cuerpos dados por Dios. Así que eso es lo que nos grita esta descripción del templo. Todo este detalle
todo este gran valor, toda esta majestuosidad, toda esta gloriosa descripción, quiere precisamente sorprendernos. Pero para que usted entonces haga ese ejercicio y lo aplique a usted, yo soy el templo del Espíritu. Y yo debo reflejar entonces esas excelencias de mi Dios. Finalmente, hermanos, hay dos versículos que están incrustados en medio de esta explicación, y no sé si ustedes los vieron, pero son el versículo 11, 12 y 13. Hay toda esta descripción de la construcción y de repente, en media descripción, luego continúa con la descripción, hay esto y dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Como que diciendo, te estoy describiendo lo que es el templo, cómo debe ser, las implicaciones que tiene para nosotros. Pero cierto, antes de que te olvides, recuerda esto que es tan importante. No es una interrupción, como cualquier interrupción, ¿no es cierto? ¿Cuándo interrumpimos? Cuando lo que tenemos que decir es más importante que lo que está sucediendo. Y esto es importante. Dios dice, un segundito antes de seguir con esta descripción. Dios dice, yo hice una promesa a David, le dice a Salomón. Y yo voy a cumplir con esa palabra. Yo prometí que va a haber aquí un rey que sale de David hasta el final. Y también prometo que voy a habitar en ella en medio de los hijos de Israel y jamás voy a dejar a mi pueblo Israel. Pero ojo, hay una condición. Salomón, no te vayas a olvidar de esta condición. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, si me obedeces, si guardas mis mandamientos, yo voy a cumplir entonces con esta promesa. Si confías en mí, dice Dios, entonces yo voy a cumplir con mi promesa y voy a estar contigo siempre. Pero si tú no confías en mí y si tú no caminas según mis mandamientos, la implicación, la implicación es clara. Va a haber problemas. No se va a sentir la presencia de Dios aquí. Vemos entonces, queridos hermanos, en esta interrupción divina, una maravillosa promesa recordada, pero también una gran advertencia. Si es que Israel quiere disfrutar entonces de todos estos beneficios maravillosos y todas estas bendiciones simbolizadas en el templo, que reflexionemos a propósito un poquito en eso. En el templo se realizaban los sacrificios necesarios que le hacían pensar al israelita promedio, yo necesito de un Salvador, mi pecado tiene que ser pagado, yo no puedo pagar solo, tiene que venir otro, tiene que haber un cordero perfecto que me limpie de pecado, mi pecado tiene que ser pagado. Para disfrutar de esa gran promesa y otras, el rey, tal como le dice Dios a Salomón, tiene que ser un rey obediente. Si el rey del pueblo no es obediente, hay luego implicaciones y los afectados son los súbditos del rey. Y esto es lo que pasó en la historia de Israel.
Después, bueno, el mismo Salomón va a caer en pecado gravísimo y luego van a venir otros reyes y van a caer en pecado y más pecado y más pecado y más idolatría y más desobediencia y menos confianza en Dios. Y al final el pueblo termina siendo llevado al exilio, fuera del templo. El templo es destruido. Todo lo que se hace aquí es como hecho al revés. No quieres ser mi pueblo, no quieres vivir de acuerdo a mi ley, no vas a ser mi pueblo. Destruido el templo, fuera el pueblo de Israel. Gracias a Dios nosotros tenemos un Rey perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y por eso hacemos bien en confiar en Él, y solamente en Él, porque Él sí es un Rey que obedeció perfectamente, para que nosotros, sus súbditos, entonces tengamos un reino seguro. Sin embargo, el punto permanece, queridos hermanos, sin obediencia a Dios. Nosotros no somos el rey de Israel, ¿verdad? No es exactamente la misma analogía. Pero sí hay un principio que es importante para nosotros: sin obediencia a Dios. Y antes de obediencia, sin confianza en la palabra de Dios, sin compromiso con el Señor. El templo hermoso, el templo majestuoso, el oro increíble, la madera hermosa, los sacrificios hechos en el templo, las ropas de los sacerdotes, la belleza y el tamaño del templo, toda esa majestuosidad no significan nada. Si nosotros no confiamos en el Señor y no le obedecemos al Señor, no le seguimos al Señor, todos estos símbolos, medios, herramientas, instrumentos, bendiciones no sirven de nada. La presencia de Dios entonces está condicionada a la obediencia del Rey. Nosotros tenemos a Cristo y por eso debemos confiar en Él y obedecerle a Él. Como cristianos, absolutamente todos. Y los que somos oficiales, pastores, ancianos, diáconos, sepamos que también tenemos una responsabilidad importante. Nuestra desobediencia también tiene implicaciones sobre el pueblo. Y por eso necesitamos de la gracia del Señor. Y por eso necesitamos recurrir a Cristo. Necesitamos de su gracia para que nosotros podamos ser de bendición al pueblo de nuestro Dios. Termino con esta cita que la tomo de un comentario, como varios de estos puntos que les he mencionado. Un pastor de apellido McChain, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, en nuestra biblioteca hay un libro de él, dijo alguna vez al respecto de esto: la mayor necesidad de mi gente es mi santidad. Y tiene toda la razón. Lo que más necesita el pueblo de Dios es la santidad de sus líderes. Lo que usted más necesita no solo es la santidad mía y de nuestro consistorio y de nuestro concilio, sino también su santidad. Tenemos entonces nosotros un Dios majestuoso, glorioso. Nos ha hecho su templo.
un gran privilegio. Su Espíritu mora en cada uno de nosotros, los creyentes. Y eso nos debe llevar entonces a reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Nos debe llevar a comprometernos en caminar en obediencia y en santificación. ¿Para qué queremos ser el templo del Espíritu Santo si no queremos ser decorados por su santidad? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué queremos ser salvados si no queremos ser salvados del pecado? Qué extraño, ¿no es cierto?, es que seamos el templo de Dios, pero que nos adorne más el pecado. No hace sentido. Somos el templo de Dios para ser ordenados por la santidad de Dios. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle de su gracia para que Él mismo nos adorne de esa santidad que necesitamos. Amén. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos perdones porque efectivamente somos tu templo. Qué gran privilegio, porque tú moras en nosotros y sin embargo a veces nosotros no caminamos de acuerdo a esa realidad. Te pedimos perdón, Señor, y yo te pido personalmente, Señor, como ministro de esta congregación, perdón por mi pecado. Te pedimos perdón como iglesia, Señor, como esposo, yo como esposo, como padre, como cristiano. Señor, perdónanos y sé tú decorándonos, Señor. Sé tú poniendo en nosotros siempre el recuerdo y la necesidad de buscar la gracia a través de Cristo para que sea tu majestuosa santidad la que se refleje en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.